Imagina comprender por fin por qué te sientes constantemente confundido o confundida, descalificado o descalificada, o incluso loco o loca en ciertas relaciones. Este vídeo desentraña ese misterio. Estamos descomponiendo la manipulación encubierta que erosiona tu sentido de identidad y te invitamos a utilizar herramientas para detectarlo, desarmarlo y recuperar tu realidad. Vamos a ello. Cuando empiezas a dudar de ti. El problema es que eso no se identifica de buenas a primeras, pero si somos hábiles con la observación, se manifiesta una modificación en la forma de estar en lo que te sucede ante ti. Las situaciones continúan siendo las mismas, pero la manera en que te relacionas con ellas son distintas. Quizá notes que empiezas a requerir comprobación o confirmación. Las sensaciones ya no se creen plenamente en ellas. Necesitan ser revisadas, contrastadas, explicadas, como si su legitimidad hubiera pasado a depender de algo que ocurre fuera de ti, como si no pudieras confiar en ti. Además, aparece un malestar al final de las conversaciones y después también. Algunas veces cierta ansiedad como si quisiéramos corregir o analizar si está bien lo que hemos dicho. Pero este análisis no es un análisis simple y ya está. Por supuesto que no. Al contrario, es autodestructivo, genera miedo, inseguridad. Esto surge al revisar la escena, repasar las palabras o buscar el matiz que quizá se te escapó y no logras entender. Lo dañino de esta dinámica es que no busca aclarar una discrepancia, sino localizar el error que sospechas haber cometido. Llegados a este punto, ¿qué viene ahora? Que se deja de hablar con espontaneidad y se empieza a calcular las palabras o directamente se bloquean. El objetivo ya no es expresar lo que ocurre, sino evitar el desajuste posterior, ese estado en el que todo parece que no encaja y tú te preguntas qué fue exactamente lo que hiciste mal. Esta actitud, que nace de forma inconsciente, es un intento de mantener el vínculo a toda costa, pero se cede primero en lo pequeño, en el derecho a interpretar, en la confianza en la propia memoria, en la seguridad de lo que estás sintiendo. Cada concesión parece razonable, cada ajuste se presenta como una muestra de madurez. El resultado, sin embargo, es una relación contigo mismo cada vez más frágil. Resultado de esto, que la experiencia deja de ser un lugar seguro y se transforma en un material que necesita corrección constante. En este punto, el otro ya no ocupa solo un lugar afectivo, se convierte en referencia, su versión de lo ocurrido adquiere un peso específico que desplaza la tuya. Empiezas a convivir con esa sensación extraña de que sabes que algo no funciona, pero no encuentras el punto exacto desde el cual aclarar esa certeza. Cada vez que intentas afirmarla, se diluye y dudas. Todo esto sucede porque la relación ha dejado de ser el lugar donde compartes tu experiencia y ha pasado a ser el espacio donde aprendes a desconfiar de ti. La manipulación que no se ve. El vínculo no gira en torno a comprender al otro, sino a cambiarlo. El mensaje que se transmite no siempre se formula de manera explícita, pero llega a tu forma de ser, de sentir, de percibir y resulta problemática. Y no se trata de un desacuerdo puntual, sino de una jerarquía que se instala y se mantiene ahí dentro de ti. La manipulación que no se ve opera desde ahí. No busca negociar significados, sino establecerlos. No abre un espacio donde dos realidades puedan coexistir, sino que delimita cuál de ellas merece
y no abre un espacio donde dos realidades puedan coexistir, sino que delimita cuál de ellas merece confianza, verdad, legitimidad. Así que la tuya queda sometida a revisión, la del otro permanece intacta, incuestionada, convertida en medida. Y quizá notes que cada vez que expresas algo que no encaja con esa medida, la respuesta no apunta a comprenderte, sino a corregirte. Tu emoción se interpreta como error, tu percepción se traduce como distorsión, tu manera de reaccionar se presenta como una falla que necesita ajuste, y ese ajuste no se propone como opción, sino como condición para seguir perteneciendo y ser querido. Para entender la diferencia, conviene detenerse en escenas muy concretas, de esas que suceden sin dramatismo, pero realmente dejan huella. Imagina que expresas una incomodidad muy sencilla. Dices algo que quizá te hizo mucho daño, que un gesto te descolocó, una situación quizá te hizo sentir muy pero que muy pequeño. En una relación donde hay manipulación, la respuesta no se dirige a lo que sientes, sino a lo que eres. Y no se escucha el contenido de las palabras, se evalúa su significado, su legitimidad para sentirlo. Y aparece una frase que reordena el vínculo y es la siguiente: es que tú siempre eres así, es que lo vives todo demasiado, con esa sensibilidad no se puede hablar contigo. Vale, el mensaje está ahí y no es puntual, es estructural. Tal como eres, el vínculo peligra, te está diciendo, entre líneas. Ahora, compáralo con otra escena muy distinta, aunque externamente pueda parecer similar. Estás alterado, dices algo desde el impulso, quizá con más dureza de la que querías. La otra persona te frena y te dice algo como: para un momento, así no podemos hablar, o esto, dicho así, nos hace daño a los dos. Aquí la corrección no toca tu identidad, ni cuestiona tu manera de ser. Se dirige al momento, al tono, al contexto, ¿de acuerdo? Y tu pertenencia no está en juego. Nadie te retira el derecho a sentir, simplemente se cuida el modo. Esa corrección no te deja dudando de ti, te deja más ubicado y te abre un escenario para respetar límites y respeto. Y hay otro escenario intermedio que también puede ser un poco confuso, que también conviene distinguir. A veces alguien corrige desde su propio miedo y no porque quiera cambiarte, sino porque no sabe gestionar lo que está sintiendo por dentro. Por ejemplo, dices algo que molesta y la respuesta llega cargada de nerviosismo. No digas eso, no pienses así, eso no es bueno para ti. Aquí no hay una intención clara de dominar, pero tampoco hay una escucha real. Aquí la corrección nace del miedo del otro a lo que siente, a lo que no sabe gestionar. Puede doler, puede cansar, pero no busca redefinirte, sino protegerse a él mismo. El límite está en que cuando lo señalas, esa persona puede revisarse. Entonces, la manipulación empieza cuando esa revisión no existe, cuando cualquier expresión tuya que no encaja activa siempre el mismo movimiento: reducirla, reinterpretarla, patologizarla, moralizarla. Así que, cuando la corrección ya no se dirige a una conducta concreta, sino que se instala sobre tu manera de ser, estamos hablando de una manipulación y abuso emocional. Cuando el vínculo te transmite de forma más o menos velada que para ser aceptado necesitas ajustar algo esencial de ti. En ese punto ya no hablamos de un cuidado, ni de torpezas emocionales, ni de diferencias de caracteres. Estamos hablando de que si eres así, no perteneces. Si quieres pertenecer, tendrás que dejar de ser así.
Y esto es el mensaje del abuso emocional. Piensa ahora en un caso distinto, uno que quizá genere confusión. Imaginemos que convives con una persona alcohólica y deseas honestamente que deje de beber. El sufrimiento está ahí. No es abstracto, hay un daño real, consecuencias visibles, desgaste emocional. Y desde fuera, muchas de las frases que se dicen podrían parecer similares a las que aparecen en una dinámica manipuladora. Sin embargo, la diferencia no está en la frase aislada, sino en lo que se pone en juego con ella. ¿De acuerdo? Y esto es importante distinguir esos matices. Cuando alguien dice, es que no puedo vivir contigo si sigues bebiendo, aquí no está necesariamente intentando cambiar al otro, está delimitando su propio espacio vital y no cuestiona quién es esa persona, ni invalida su percepción, ni la obliga a verse como defectuosa para ser amada. Está expresando con honestidad una situación muy clara, que ya no puede continuar en esa situación. Aquí el límite se dirige a la convivencia y no a la identidad. ¿De acuerdo? Ahí no hay una retirada de pertenencia como castigo. Hay una consecuencia explícita ligada a una conducta concreta. La persona alcohólica sigue siendo reconocida como tal, con su dignidad intacta, incluso cuando se marca una distancia. Nadie le exige dejar de ser quien es para merecer amor. Se señala que ciertas condiciones hacen inviable, de momento, el vínculo. Así que la manipulación también empieza en otro punto muy distinto a este ejemplo. Empieza cuando el mensaje deja de ser esto me daña y pasa a convertirse en si no cambias eres indigno. Cuando el consumo se utiliza para redefinir a la persona entera, reduciéndola a su problema, erosionando su criterio, su palabra, su capacidad de decidir, cuando se le hace sentir que solo podrá ser querido, escuchado o respetado si adopta la versión que el otro considera correcta. Aquí hay un abuso emocional. Por ejemplo, cuando cualquier intento de expresar algo que no sea el abandono del alcohol se traduce en descalificación. Por ejemplo, no sabes lo que dices, tu opinión no cuenta mientras sigas así, no puedes confiar en ti mismo. Ahí ya no se está cuidando un límite, se está ocupando el lugar del otro, sustituyendo su criterio por uno externo, imponiendo una identidad corregida como condición para pertenecer. Es muy sutil el cambio. Pero también hay otro matiz importante. A veces el deseo de que alguien deje de beber nace del miedo. Miedo a perderlo, miedo a que se destruya, miedo a quedarse solo. Desde ese miedo pueden surgir frases muy torpes, intentos de control de la situación. Porque hay un desgaste, hay una confusión, pero no siempre constituye esos intentos de control con esa torpeza que pueden tener algunas mujeres u hombres en sus relaciones de pareja, no constituye una manipulación estructural de abuso emocional. La diferencia vuelve a estar en la posibilidad de revisar, de cambiar, obligatoriamente. Cuando ese miedo se hace consciente, se puede transformar. Cuando una persona se da cuenta que está utilizando el abuso emocional para hacer pequeño al otro, es momento de pararse y cambiarlo. Fijaros que la manipulación no se revisa porque se vive como una verdad. No dice normalmente o no se piensa, es que esto me supera. Nunca. Cuando hay un abuso emocional no dice esto me supera, dice yo sé lo que a ti te conviene. Así que no expone su vulnerabilidad, sino que afirma como autoridad. Y aquí también es una
punto importante, una diferencia importante a tener en cuenta. En el fondo, la pregunta que separa los escenarios es sencilla. ¿Se está marcando un límite para proteger la vida propia o se está utilizando el vínculo para reformar al otro? Las palabras que distorsionan tu realidad. Ahora pasemos a ver las frases que distorsionan tu realidad. Las siguientes frases que oirás se dicen a menudo. Circulan en familias, parejas, conversaciones cotidianas, incluso en contextos donde no hay una intención consciente de dañar. Por eso generan tanta confusión. No parecen abuso, no parecen fuertes ni graves. A veces incluso se dicen con cariño, con sentido del humor o con una supuesta buena intención. El problema no está en la frase aislada, como hemos venido diciendo, sino en el uso que se hace de ella y en el efecto que produce a largo del tiempo. Una frase puede aparecer de manera muy puntual y no dejar una imprenta, pero cuando se repite y se repite siempre en la misma dirección, empieza a cumplir otra función, reeducar la percepción del otro. Y ahí deja de ser una opinión y pasa a ser un mensaje estructural, que convierte una frase normal en una frase que distorsiona. Porque no es el contenido literal lo que marca la diferencia, sino el patrón. Una frase empieza a desvalorizar y crear distorsión cuando siempre apunta al mismo. No abre conversación, sino que la cierra. Se dirige a la identidad, no a la situación. Y va acompañada de una expectativa implícita de cambio. Por ejemplo, el mensaje no es te escucho, sino debería ser distinto. Y produce confusión, no claridad. Y genera la duda de sí mismo. Cuando estos elementos se repiten, ahí la frase es programadora de desconfianza. Hay una pregunta que ayuda a distinguirlo, es la siguiente. Después de escuchar esto, ¿me siento más en contacto conmigo mismo o conmigo misma o más lejos de mí? Esta pregunta te la puedes hacer si estás bajo una situación de abuso emocional del nivel que sea. Ahora pasemos a las frases distorsionadoras que desorganizan la estructura mental. Si tras escucharlas empiezas a pensar que exageras, dudas de tu memoria, haces pequeño lo que sientes, sentir que necesitas explicarte mejor para ser válido, entonces no estamos ante algo neutro, aunque suene común. Así que el problema muchas veces se normaliza. Y esto es así porque muchas personas crecieron escuchándolas, forman parte de estilos comunicativos. Y esto es así porque muchas personas crecieron escuchándolas, forman parte de estilos comunicativos heredados dentro de la familia. Se confunden con sinceridad o carácter fuerte, se justifican como decir la verdad. Pero la verdad no desorienta y la sinceridad no tiene que borrar al otro. Cuando el lenguaje se repite de forma que reduce, corrige o redefine al otro para que encaje, deja de ser una comunicación y se convierte en una forma de poder del vínculo, de la relación. Ahora te voy a nombrar algunas frases muy frecuentes. Vamos a ello. En pareja. Siempre te lo tomas todo demasiado a pecho. Siempre estás con lo mismo, eres una pesada o dramática. Lo estás exagerando como siempre. Ese es tu problema, tu forma de ver las cosas. Nunca cambiarás. Todo lo interpretas mal. Con tu carácter normal que te pase esto. Es que ¿quién te va a querer con esa forma de ser? ¿Otra vez estás buscando conflicto? Siempre estás igual. Si fueras más normal, no habría estos problemas. Fijaros en estas frases que aquí la emoción deja de ser un contexto de la relación en sí y se convierte en un ataque
a un defecto. Se convierte en defecto personal que tengo que señalar. Veamos ahora frases de padres a hijos. No llores por tonterías. Eso no es para ponerse así. Eres demasiado sensible, siempre estás con lo mismo. Siempre has sido complicado desde pequeño. No sabes lo que quieres, no maduras. Eso lo dices porque eres un inmaduro y nunca has demostrado inteligencia. Es que no seas así. Estas frases seguramente que en muchas familias las han mencionado. Aquí el mensaje implícito en estas frases suele ser: tal como sientes no encajas. Algo en ti necesita corrección, algo en ti está mal. ¿De acuerdo? Por muchas veces que se repitan estas frases, el mensaje interno es: algo en ti está mal. Veamos ahora frases de hijos a padres. Eso lo dices porque eres de otra época y estás desfasado. No entiendes nada. Siempre has sido así, qué difícil es quererte. Siempre eres igual, nunca cambiarás. Es que tú no puedes opinar de esto porque tú no entiendes. Vale, aquí se invalida la experiencia vital del padre o la madre y se le retira autoridad sobre su propio sentir. Pasemos ahora a frases sobre el carácter y la forma de ser. Frases distorsionadas. Tu problema es tu forma de ser. Así es imposible convivir contigo. Nunca cambias, siempre complicas todo. Eres demasiado, no eres suficiente. No se puede contar contigo para nada. Con esa personalidad normal que nadie quiera estar contigo. Pues en estas frases ya estamos hablando de que no es una percepción ante una conducta, una comunicación. Se está cuestionando la identidad, la forma de ser. Veamos frases ahora sobre la manera de sentir y vivir las emociones. Eso no debería afectarte, siempre estás con las mismas. No es para ponerse así. Hay cosas peores de lo que tú vives. No hace falta que te quejes tanto. Te ahogas en un vaso de agua. Eso lo haces para llamar la atención. Siempre vas de víctima, no tiene sentido escucharte. Seguro que muchos que estáis escuchando esto la habréis escuchado, estas frases. En las familias, conversaciones, en programas de televisión, discusiones. Aquí la emoción pierde poder, confianza y se vive como un error de funcionamiento. Debido a que sientes así, eres rechazado, eres atacado. Veamos más frases sobre la opinión y el criterio personal. Contexto familiar, amistad o lo que sea. Estas frases, ahora que mencionaré, fijaros que es la opinión que queda desactivada antes de poder ser expresada. Y dicen: no sabes lo que hablas, hablas sin pensar. Es que tú no tienes criterio propio. Es que siempre te equivocas en esto. Eso lo dices porque no piensas por ti mismo, siempre te manipulan. Te dejas influenciar fácilmente, tu criterio no es válido. ¿Ok? Estos son frases distorsionadoras que pueden generar confusión emocional hacia la persona que la recibe. Fijaros que estas frases dichas una vez pueden no tener peso, pero dichas muchas veces, siempre al mismo, enseñan a dudar de uno mismo. Y el daño no está en la palabra concreta, sino en el aprendizaje que deja, que es el siguiente: que para ser aceptado necesitas corregirte, para pertenecer necesitas desconfiar de ti, que siendo tú no eres válido. Y esto genera trauma interno. Conductas que te van debilitando. Veamos ahora las conductas interiorizadas que se van instalando poco a poco cuando hay abuso emocional. Autointerrogatorio constante después de los conflictos.
revisas mentalmente las conversaciones, los gestos, los silencios también, buscando el error propio. Y no es que quieras comprender para mejorar la situación, sino para localizar en ti la causa del malestar, de la culpa. Otra conducta interiorizada, la pérdida del marco relacional y el desplazamiento de la culpa hacia ti. Aquí ya no es qué pasó entre dos, se transforma en qué hay en mí que provoca esto. Siempre el problema está en tu forma de ser o de reaccionar. Siempre buscas el problema en ti. O, por ejemplo, otra conducta es la retirada progresiva del apoyo emocional interno. Sigues sintiendo, pero ya no te acompañas o ya no te empatizas en lo que sientes. Las emociones aparecen ahí sin gestionarse, como algo que hay que relevar, que hay que ocultar en soledad. Otra conducta interiorizada es minimizar todo lo que ocurre. Antes incluso de expresar una emoción, empiezas a restarle importancia, a suavizarla o desactivarla como si no mereciera demasiado espacio o ser escuchada. Así que esto también es un punto a tener en cuenta. Siguiente conducta interiorizada es la gestión privada de tu vida emocional. Tu experiencia afectiva es un territorio muy íntimo que no compartes con facilidad y cada vez menos. Y sinceramente, no es que seas reservado o esa persona sea reservada de forma consciente. Es por la expectativa aprendida de que no será acogida por otros, ¿de acuerdo? No es una reserva emocional elegida, es aprendida por protección. Y otra conducta es la prioridad inconsciente de la continuidad del vínculo. Aquí mantener la relación se vuelve más importante que conservar la propia dignidad interna. La estabilidad del lazo adquiere un valor superior al bienestar y la salud de uno mismo mental. ¿Qué más? Otra conducta, te diré 3 más. Una, la búsqueda externa de valoración. Como el criterio ya se ha debilitado, hay una necesidad de confirmar, especialmente en figuras seguras, firmes, dominantes. Y otra conducta también es la confusión entre amor y adaptación. Aquí empiezas a asociar el cuidado del vínculo con ceder, ajustarte, callar partes de ti, como si esa fuera la forma de mantener una relación. Recuperar tu centro y tu criterio. Cuando una persona deja de justificarse, no siempre es porque haya recuperado su centro. A veces lo que ha aprendido es a desaparecer de la escena para no sentir el riesgo. El silencio, la evitación, la adaptación no siempre son paz. Casi siempre son estrategias distintas frente a una misma herida. Desde ahí suelen desplegarse 3 formas principales de posicionarse. Primero, quien se justifica constantemente. Esta persona vive con la impresión persistente de que hay algo defectuoso en ella, algo que necesita ser explicado, corregido, aclarado antes de ser aceptado. Nunca habla de seguridad, sino de anticipación del juicio. Cada vez que expresa algo, lo hace acompañado de argumentos, matices, excusas preventivas. No quiere convencer a nadie, sino que teme ser señalado, tiene pánico. Así que la justificación aquí es una defensa anticipada constantemente. Internamente, el diálogo suele ser algo así. Si explico bien por qué reaccioné así, quizá no me vean mal. Si aclaro todo, quizá no me juzguen. Esta posición mantiene a la persona en un estado de vigilancia constante sobre sí misma.
nunca termina de descansar en lo que siente, en confiar. Siempre hay una parte de ella intentando demostrar que su experiencia tiene derecho a ser escuchada. Aquí el desgaste es profundo. Vivir explicándote acaba por hacerte dudar de ti. Veamos ahora otra posición, la segunda. Quien busca valoración y para conservarla se hace pequeño o calla. Aquí el movimiento es distinto. No hay un exceso de palabras, sino retención de ellas. Aquí la persona aprende que expresar lo que siente puede poner en riesgo la aceptación, así que opta por reducir su presencia, sus emociones. Suele hablar poco, pide poco, y no es que no tenga pensamiento propio, sino que prioriza no perder el vínculo, la pertenencia. Aquí el diálogo interno de la persona suele girar en torno a estas ideas. No vale la pena decirlo, mejor me adapto, así todo estará más tranquilo. Esta persona no es que se sienta culpable de manera explícita, se siente prescindible, que puede ser delegada a cualquier momento. Así que siempre se coloca en un segundo plano directamente. Su identidad se va organizando alrededor de lo que el otro espera o necesita. ¿Cuál es el coste de esto? Hay un cansancio crónico, sensación de no ser del todo visto. No hay conflicto abierto, pero tampoco hay un encuentro real con el otro. Así que aquí la herida no es tanto el juicio como la creencia de que para ser querido hay que hacerse pequeño o pasar a un segundo plano. Y veamos ahora otro ejemplo, otra tercera posición. Quien se siente culpable incluso cuando no hace nada. Este tercer caso es quizá el más profundo. La persona no necesita justificar ni callar, porque la culpa ya está instalada como fondo constante. Y aunque no haya dicho nada, no ha reaccionado, siempre hay esa sensación difusa dentro. Seguro que hice algo mal, aunque no sepa qué. Fijaros que aquí la culpa no está ligada a una acción concreta, sino a la existencia misma. Es una culpa estructural, vieja, que no se apaga. Está ahí, siempre de fondo. Y este posicionamiento interno, traumático, suele venir de historias donde el afecto estuvo ligado a estados emocionales del otro. Cuando el otro estaba mal, la persona sentía que debía haber hecho algo distinto. ¿De acuerdo? Hay una culpa asociada. Aquí la persona vive como en una especie de deuda permanente. Y veamos ahora el punto común entre los tres. Externamente parecen muy distintos. Uno habla mucho, otro calla y el otro constantemente se culpa. Y los tres comparten una misma raíz, que es la siguiente. La pertenencia no está asegurada desde la identidad, sino condicionada al comportamiento. En los tres casos, la persona organiza su forma de estar en función de evitar el juicio, la pérdida o el castigo, aunque ese castigo ya no exista de manera real. Así que recuperar el centro no consiste en pasar de un caso a otro, sino en salir de ese bucle. Y para eso, ahora vamos a ver un ejercicio que os propongo. Este ejercicio no se hace en medio de la conversación y en caliente, se hace después, cuando ya estás a solas y notas esa sensación tan concreta de duda, la culpa o la impresión de haber hecho algo mal sin saber exactamente el qué. Así que empieza por algo muy simple. Detente. Nota si hay una frase que aparece casi de manera automática.
suele ser una de estas. Quizá exageré. No debería haber dicho eso. Seguro que fue culpa mía. Otra vez he estropeado las cosas. No intentes corregirlas. Simplemente reconócelas. Esta vez harás un movimiento interno distinto al habitual. En lugar de seguir ese hilo mental, lleva la atención al cuerpo y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? Más allá de si está bien o mal. Puede ser incomodidad, tristeza, miedo, cansancio, tensión, rabia. No importa cómo quieras llamarlo. Lo que importa ahora es que lo reconozcas sin evaluarlo. A continuación, formula internamente esta frase, muy despacio. Que me sienta así no significa que esté equivocado. Y repítela. Que me sienta así no significa que esté equivocado. Esto es importante. Es una separación necesaria entre el sentir y el fallar. Así que quédate un momento ahí. Ahora observa lo siguiente. Junto a la culpa suele aparecer una sensación de pérdida de lugar, como si por haber dicho algo, sentido algo o reaccionado de cierta manera, hubieras puesto en riesgo tu pertenencia. Hay un miedo al abandono, al rechazo o miedo a la soledad. Rescata una escena con esa sensación. Y di internamente, mi pertenencia no depende de tener razón ni de hacerlo todo bien. Y luego añade, pertenezco por quien soy, no por cómo me evalúan. Deja que estas frases hagan su trabajo. Si necesitas poner pausa y repetirlas, puedes hacerlo y luego continuar. Ahora cambia el eje. En lugar de preguntarte qué hiciste mal, hazte esta pregunta. ¿Qué parte de mí intentaba protegerme cuando reaccioné así? Fíjate que quizá estabas intentando protegerte, estabas pidiendo respeto, estabas marcando un límite aunque no supieras hacerlo mejor. ¿Qué intentabas proteger cuando reaccionabas así? ¿Buscabas respeto, protegerte? Simplemente reconócelo. Es el primer paso para desactivar la culpa. Y dirás lo siguiente ahora. Aunque otros no lo entiendan, esto también soy yo y no necesito corregirme para merecer estar. Este ejercicio busca que no te abandones mientras dudas de ti mismo o ti misma y estás aprendiendo a amarte mejor.
Estás escuchando cuando cierro la puerta.